Y estamos en diálogo con el ingeniero Scheffer. ¿Cómo le va, ingeniero? Buen día. Aníbal Nazaro lo saluda. Sí, buen día. ¿Qué tal? Lo escucho un poquito bajo. Un poquito bajo. ¿Todo bien por acá? Por allí, ¿cómo anda todo? ¿Están estudiando las algas del dique? En realidad, yo ya no la estudio más. ¿La dejaste de estudiar allá lejos? Sí, ya me fui de la provincia hace unos 4 años y estoy en la universidad solamente ahora. ¿Qué está pasando con el dique? Vos que lo tenés claro, porque comenzaste casi con el dique. Sí, y bueno, lo del dique es algo que empezó con el tema de las algas ya por la década del 80 y ya se ha ido repitiendo, pero es algo, digamos, normal y esperable en un dique de embalse. Lo que en realidad se necesita es tener una planta potabilizadora preparada para tratar este tipo de agua, ¿no es cierto?, con algas, como ocurre en la planta de Córdoba y como ocurre en muchos lagos del mundo, ¿no es cierto? Bueno, el problema que en la planta potabilizadora de Patagonia tenemos, o existe, es que, bueno, desde su concepción, su construcción hace una década del 70, no tiene los decantadores, trabaja directamente sobre mantos filtrantes y, bueno, cuando aparecen algas como la que hemos tenido últimamente, si bien se construyeron algunos filtros como los israelíes para retener las algas, el problema es que las algas liberan sustancias que ya están en el agua, ya están en el embalse, y en eso no hay filtro que lo detenga. Si lo único que necesita y lo que se puede utilizar en estos casos, y que es lo que se utiliza en todos los lugares del mundo, es el carbón activado, es el elemento adecuado para absorber olores y sabores, pero el problema es que al agregar ese carbón activado y no tener decantadores, como ocurre por ejemplo en la planta potabilizadora de Córdoba, el agua se va, recibe, o sea, el carbón activado que se utiliza pasa a través de los mantos filtrantes, que son mantos porosos. El carbón activado es un material muy fino, y bueno, entonces se va parte de ese carbón activado a la red, que debería haber sido retenido previamente, ¿no es cierto? Entonces, en el equilibrio ecológico, ¿las algas estas no pueden ser neutralizadas por algún pez que se le agregue al agua o alguna cosa extra? Lo que ayuda a eso y que es recomendable para la salud de los embalses son determinadas plantas acuáticas, que como se hacen en muchos lugares del mundo eso. Acá se había empezado a trabajar en eso, lo habíamos hecho en conjunto con la doctora Padró, y en su momento habíamos hecho un humedal piloto que había dado muy buenos resultados. Se había utilizado una planta que se había conseguido acá en el lugar, que era natural del lugar, el Senecio bonaerense, y se ensayó en ese humedal piloto y se vio que absorbía más del 60% de los nutrientes, es decir, nitratos y fosfatos, y la idea fue hacer otro humedal ya acercándose un poco más a las condiciones naturales de lo que sería después el humedal definitivo. Teníamos que todo preparado en su momento, habíamos trabajado con algunas máquinas del dique adecuando el terreno para eso, la doctora Padori tenía las plantas también listas para ser colocadas, y bueno, vino el tema de la crisis del agua y no pudimos ingresar más al embalse para seguir trabajando con humedal, y bueno, quedó esa experiencia abandonada allá en el año 2009. Claro. La idea general es que, bueno, se está trabajando, pero no habría resultados. ¿Es tan así o los resultados son tangibles? ¿Estaría trabajando dónde? ¿En el dique? En el dique, con esto de las algas, con esto de los sabores, con esto de los olores. Lo que están haciendo es en la planta potabilizadora, en realidad lo agregan en el dique, le agregan el carbón activado. Si ese carbón activado va por el acueducto en el agua, va absorbiendo olores y sabores, pero si se utilizan las cantidades adecuadas como para eliminar todo el sabor y el olor, esa parte de esa alga, de ese carbón activado, pasa a través de los mantos filtrantes y aparece en la red, y entonces por allí tenemos un agua con menos sabor y olor, pero con carbón activado, un color negro, que también es un agua que no es aceptable como agua potable tampoco, ¿no es cierto? Si bien realmente no es
es un agua que es químicamente potable y su apariencia no lo es, entonces es rechazada también por la población. Entonces es rechazada cuando aparece el carbón activado, y si no se usa el carbón activado tiene olor y sabor. Entonces esta planta está necesitando un elemento intermedio allí que permita eliminar el carbón activado. Si uno empieza a mirar muchas plantas construidas en el mundo, tiene una batería de accesorios desde que ingresa el agua hasta que sale, que permite eliminar todos esos elementos. Bueno, acá de origen esta planta potabilizadora no tiene el decantador. Se pensó cuando se diseñó todo el sistema que el lago era el gran decantador, porque los problemas que existían anteriormente a esta planta de Patagonia, la vieja planta que existía en Grunbein, era que como el agua se tomaba directamente del río, cuando había agua, mucha turbidez, eso afectaba el funcionamiento de la planta, y entonces allá existía en la vieja toma una especie de clarificadores nada más, pero al diseñar la nueva planta se pensó que al haber un embalse, el embalse iba a ser el gran decantador, y realmente eso ayuda mucho cuando existe turbidez, porque se deposita la turbidez en el embalse, pero con respecto a las algas esto no funciona, y necesita tener en ese caso un decantador, un lugar donde se le agrega un producto coagulante que además de coagular las partículas, junte también ese carbón fino que se le agregó previamente para quitarle el sabor y el olor, y eso no lo tiene la planta, ese es el problema, ¿no? Uh-huh. Ahora están trabajando en lo que yo he escuchado, pero es importante por allí que se explique un poco más, que la gente, la población conozca qué es lo que se está haciendo, que es esa nueva planta de flocoflotación que por allí actúa eliminando ese carbón activado, ¿no es cierto? Pero bueno, eso, porque la planta de flocoflotación actúa un poco al revés de lo que es un decantador. El decantador actúa por gravedad, depositando las partículas. Claro. En cambio, la de flocoflotación aparentemente es una planta donde se le inyecta aire en la parte inferior, y ese aire ascender, que son microburbujas que al ascender a través de la masa del agua arrastran hacia arriba las partículas, que después se deben eliminar por un barrido de superficie. Ingeniero Scheffer, si hubiera que encontrar una fuente alternativa de agua para la ciudad, sin esperar grandes obras faraónicas, ¿cuál sería? No, yo creo que el dique Paso de las Piedras va a ser la fuente de alimentación de agua por muchísimos años. Hoy con el dique y esos pozos complementarios que se han hecho y esa captación sobre el Napotá, es abastecimiento de agua. Lo que hay que encontrar es el tratamiento adecuado para ese agua, ¿no? Las fuentes alternativas que el estudio hecho por la universidad hace muchos años indican que debería haberse hecho los pozos en el año 97, cosa que si se hubiese cumplido aquel estudio no hubiésemos tenido el problema de limitaciones por allí en cantidad de agua como ocurrió en la época de sequías. Después ese plan preveía que a partir del año 1915 debía iniciarse la construcción del dique en Puente Canesa, en el año 1927 el dique sobre el Sauce Chico, y recién en el año 45 el Río Colorado. La obra del Río Colorado cuesta tanto como las otras tres obras que le hablaban antes, y las otras tres obras tienen otros beneficios mucho más importantes para la ciudad, como son entre ellas protegerla de la inundación. Entonces yo creo que hay que ir optimizando todas estas fuentes, desarrollándolas en el tiempo de acuerdo a las necesidades propias de la ciudad, con una gestión integrada del manejo de los recursos hídricos, y eso nos llevaría a obtener la fuente que estamos necesitando a medida que las demandas crezcan, pero al mismo tiempo teniendo las obras que protejan a la ciudad y que le den otros beneficios que no le da el acueducto del Colorado, por ejemplo. Ingeniero Scheffer, gracias por el diálogo, lo vamos a volver a llamar en una de estas mañanas para seguir charlando respecto del agua. Con mucho gusto. Gracias por estar. Adiós, buenos días. El ingeniero Juan Carlos Scheffer de la Universidad Nacional del Sur charlando sobre todo lo que tiene que ver con el agua potable en la ciudad.